En el presente video daremos a conocer los aspectos más importantes del Renacimiento. Analizaremos el contexto histórico y universal que se vivía en la época, así como también el contexto histórico en México, las características de la corriente, así como los actores principales y sus obras, no sin antes hablar de los antecedentes principales de la literatura. Es de suma importancia conocer los orígenes de la literatura, para después hablar del Renacimiento y de todos los elementos antes mencionados. Así que sin más preámbulo, comencemos a adentrarnos en el maravilloso mundo del Renacimiento, el cual, de acuerdo a nuestro pensamiento, trata de una etapa maravillosa en la que se dio gran importancia a los valores humanos y se regresó en la era de los grandes padres del saber, los filósofos. Antecedentes de la literatura. Para hablar de los antecedentes de la literatura, debemos tener información básica sobre esta. La expresión historia de la literatura se refiere al estudio histórico y sistemático de los escritos en prosa o verso que pretenden proveer entretenimiento o instrucción al lector escucha, así como el desarrollo de las técnicas literarias usadas en la comunicación de esas piezas. Su objetivo es estudiar la variabilidad y evolución de las formas literarias, no su génesis, ya que ello incumbe a la psicología o a la sociología de la creación. La literatura del antiguo Egipto alcanzó su máximo esplendor con la historia de Sinué, un servidor de Sesostris I, cuyo relato data de mediados del siglo XX a.C. La literatura egipcia no solía incluirse en las primeras historias de la literatura porque en los escritos no se tradujeron a las lenguas europeas hasta el siglo XIX, cuando se descifró la piedra Rosetta. Entre otras obras que se cuentan en los antecedentes de la literatura están Poema de Gilgamesh del siglo XVII, y el Libro de los Muertos, así como el Papiro de Ani del siglo XIII. Contexto histórico. Es un movimiento intelectual y artístico que se inspira en la antigüedad clásica, es decir, es el renacer de las culturas griegas y romanas. Surge en Italia durante los siglos XV y XVI. Se coloca en el centro de la atención al hombre y a su vida terrenal. El hombre se atreve por primera vez a desafiar los dogmas de la Iglesia e investigar la razón de los fenómenos naturales. Contexto en México. Posclásico, 900 después de Cristo, 1521 después de Cristo. Se crea la Triple Alianza. 1427-1440, conformado por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Se fortalece Tenochtitlán. En 1502 sube al trono Moctezuma Xocoyotzin, también conocido como Moctezuma II, noveno Tlatoani. 17 años después recibiría a Hernán Cortés. Características de la corriente o época. Se reafirman los valores del hombre, se da un gran valor al espíritu humano, se retoma a la naturaleza como elemento de belleza. Principales temas: el amor, la naturaleza, la mitología, la religión, los eventos históricos y las historias de caballería. Autores y obras principales. Santo Tomás Moro, Utopía, habla de una sociedad ideal en donde reinara la justicia y la igualdad. William Shakespeare, Inglaterra, describe las pasiones humanas en obras como Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, entre otras. Nicolás Maquiavelo, Italia, El Príncipe, estableció las normas que siguieron los gobernantes europeos de la época.
Miguel de Cervantes Saavedra, autor de español del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Garcilasco de la Vega, autor de comentarios reales de los incas. Calderón de la Barca, su obra fue La vida es un sueño. Tirso de Molina, autor de El burlador de Sevilla, y finaliza esta época con Lope de Vega, autor de Fuente Ovejuna. Datos curiosos del Renacimiento. Entre las familias, como forma de saludo, el beso en la boca era algo muy común. Llegar de las formas cotidianas y saludar a la esposa, el hijo o la hija. En Inglaterra, esto sucedió incluso si ibas a la casa del amigo, y eso debía saludar a todo el linaje de esta peculiar forma. ¿Sabías que el nombre de las tortugas ninja procede de 4 de los máximos exponentes del arte de esa época del periodo? Miguel Ángel, Donatello, Rafael y Leonardo. El número de oro, el cual nos explica el pato Donald en el mundo de las matemáticas, resurge de los conocimientos griegos, para derribar todas las formas de arte concebidas antes de ese entonces. El término bancarrota proviene de la Italia renacentista. Como su nombre lo indica, el banquero era quien se sentaba sobre el banco a hacer las transacciones o administraciones económicas de una persona. Cuando este banquero era fraudulento, las autoridades llegaban a destruir su banco, dejando el encargado en bancarrota. La palabra renacimiento, escritura con mayúscula, se refiere a un renacer de la humanidad en una época que duró aproximadamente 1000 años. Se caracterizó por movimientos ideológicos impulsados por el arte, donde muchas familias influyeron a que esto fuera posible. Conclusión. Para finalizar, algunos se preguntarán el por qué es tan importante conocer toda esta información acerca del Renacimiento. Y esto es bastante simple. Entre las razones primordiales podemos contar las siguientes. Antes que nada, el Renacimiento nos ayuda a comprender mejor nuestra historia universal. Nos muestra cómo el ser humano brinca de una etapa de su vida a la otra. Cómo pasamos del pensamiento netamente religioso a dar un giro inesperado hacia el pensamiento profundamente humanista. Además, que el adentrarnos a leer las obras antes mencionadas nos permite conocer los sentimientos y valores de la sociedad durante esta época. Así que los invitamos de manera cordial a leer el fragmento que gusten de las obras antes mencionadas. No es importante si es de su atractivo un soberbio libro como El Príncipe de Maquiavelo, o si eres una persona muy romántica y te gusta leer Romeo y Julieta. Lo importante y lo que queremos que te lleves es una suculenta experiencia de lo que fue la impresionante época del Renacimiento, adentrándote por este medio a este vasto, profundo, hermoso y extenso universo que vive en nuestra historia y en los libros de aquellos que dieron vida a esta época. Gracias por su atención. Esperamos que este trabajo haya sido un regalo digno para el Renacimiento.